Yo le diría que tiene unos tintes liberales, es decir, naranja, bastante aguzados, porque me parece que desde una perspectiva política está hecho para que el PP en un determinado momento pueda añadirse e intentar hacer, no sé si ahora o después de unas nuevas elecciones, una gran coalición. Esto principalmente tiene que ver con las siguientes medidas. No hay más protección a los trabajadores, no baja el IVA de los consumos básicos como electricidad, agua, calefacción, no sube el salario mínimo de manera significativa. El PSOE dijo que lo llevaría a 1.000 euros y para llevarlo a 1.000 euros en el 2022 debería crecer prácticamente al 6% y solo al 1%. No mejora la protección temporal, la protección de los trabajadores cuando son despedidos. En definitiva, si este país lo principal que tiene desde la perspectiva económica es un problema de bajos salarios y mala calidad del empleo, las normativas laborales que se deducen de este pacto no lo arregla por ningún lado. Respecto a lo que tenemos ahora, ¿pierden o ganan los trabajadores con este pacto? Bueno, es que estamos tan mal, los trabajadores después de la reforma laboral del PP han quedado tan deteriorados que empeorar era relativamente difícil. Fíjese que empeoraban en una cosa, y empeoraban en que cuando había un despido improcedente, la indemnización por despido de los trabajadores temporales era menor a los 33 días por año trabajado. Y esto rápidamente lo han corregido porque, sobre todo, la idea era ofrecer la protección que tenían los trabajadores con el PP y un pelín más, pero no mucho más. Luego, otras medidas como lo que son las subidas y bajadas de impuestos quedan bastante en el aire, porque dicen, cuando se pueda bajaremos el impuesto sobre la renta. Bueno, vamos a ver cuándo. Vamos a subir el impuesto de sociedades. Bueno, hemos de ver qué desgravaciones quitan a las empresas, principalmente a las grandes. Pondremos un impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué es una gran fortuna? ¿A partir de cuántos euros se gravará? Mire, esta parte de los impuestos está bastante menos detallada que la parte del mercado laboral y es un poco brindis al sol. Usted acaba de detallar algunas cosas que no están bien definidas en ese documento, pero antes hemos hablado, por ejemplo, de cómo no aparecía directamente la palabra derogar. ¿Qué más cosas ha echado en falta que no aparecen ni siquiera en el documento del pacto? Mire, yo lo que principalmente he echado en falta es un proyecto de país. Y un proyecto de país desde la perspectiva que, digamos que mejor entiendo yo, que es la perspectiva económica, es, venga, ¿qué nos vamos a basar los próximos años? Es decir, en esta legislatura que ha empezado hace muy poco y la siguiente. De tal manera que España tiene dos aspectos. Uno, a corto plazo no te queda más remedio que coger y tirar de la economía las actividades intensivas en factor trabajo que incorporan muchos trabajadores, porque el principal problema social del país es el empleo. A medio y largo plazo, lo ideal para subir el nivel de vida es incrementar la productividad y tendríamos que ir a otras actividades. Entonces, ¿cómo favorecemos la actividad del sector automovilístico? A corto plazo, ¿cómo favorecemos, en cierta medida, no pasándonos, la actividad del sector de la construcción? ¿Cómo favorecemos la actividad del sector turístico? Es decir, mire, lo que tuvo Zapatero era un proyecto social, no un proyecto de país. Rajoy no tuvo ningún proyecto. Y ahora lo que falta en España, desde la perspectiva económica, pero desde muchas otras, es un gran proyecto. No lo tienen. Y sobre todo, a mí hay una cosa que me duele, y me duele mucho. Es que este país es el más desigual de Europa después de Letonia. Y no hay ni una sola medida para coger y eliminar esa desigualdad. Hay medidas para que los empresarios paguen menos. Que un empresario coge y despide, pues bueno, como 8 días por año trabajado los pagará la mochila austriaca, ahora el empresario paga bastante menos. También nos encontramos que el empresario en materia de cotizaciones sociales se dice que va a pagar menos si se incorporan más trabajadores. Bueno, aquí principalmente
Está bien de que las cargas del empresario, si se puede, sean menores, pero sobre todo lo que hay que mejorar es aquella barbaridad de trabajadores, 34,7%, que están cobrando el salario mínimo o menos. Pues profesor, el pacto está hecho, veremos si sirve para garantizar una investidura para Pedro Sánchez y volveremos a hablar. Gracias, como siempre. Me temo que no, ¿eh? Me temo que esto es absolutamente el inicio de una campaña electoral, porque, como ya dije en este programa, suman 130 y los otros, los nos, como mínimo 197. Por eso yo creo que es papel mojado.